Bien, y a Mariana Retén le tocó estar, sí, en el hotel donde estaban ingresando la tripulación con COVID positivo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, sí, estuvimos aquí desde antes que llegaran, cuando se implementó un poco todo el protocolo para cortar la avenida Rivera, que lógicamente es una calle muy transitada, y lograr así que este corredor humanitario permitiera el ingreso de los buses y que bajaran estos 36 tripulantes, todos que están cursando la enfermedad COVID-19. Todos, nos decía primero que nada el canciller, y todavía lo habíamos conversado con el personal médico, cursando la enfermedad con síntomas muy leves o algunos de ellos asintomáticos, en buenas condiciones de salud. Los vimos descender, pudimos conversar con algunos de ellos y vimos además que el protocolo que se implementó y todo el atavío que tenían para impedir de algún modo ese contacto con los fluidos que pueden hacer como agentes de infección, se tomaron los recaudos de manera extrema, les diría, porque cada vez que de algún modo iban descendiendo unos por unos, ya antes de bajar se les había colocado este material de desinfección, y una vez que descendían se les volvía a colocar, de manera de aislar lo más posible y de prevenir cualquier posibilidad de contagio. Son 36 personas, la mayoría de ellos jóvenes, menores de 40 años, por lo que nos decían, que van a estar alojados aquí en el Hotel Regency Way, que está sobre la avenida Rivera, muy cerca de lo que es el zoológico, y van a permanecer aquí por lo menos entre 14 y 20 días. Va a depender de cada uno de los casos de ellos, de cómo, en qué etapa de la enfermedad están, si requieren algún tipo de intervención que implique que tengan que ser eventualmente trasladados a algún centro hospitalario, pero por el momento no parecería ser el caso. Bien. Y una vez que den el resultado negativo, allí se los trasladaría a otra ala dentro de este mismo hotel. Un ala que pasa a ser verde porque son personas que cursaron por la enfermedad y que ya no la tendrían. Pero eso luego de varios testeos que se van a ir haciendo a lo largo de estos días que permanezcan aquí, con un personal médico que concurre a diario para hacerle los controles. Perfecto. Mariana, ¿has estado con el tema del Greg Mortimer desde el principio? ¿Se Sí, parece a algo en lo que es tu carrera, en lo que ha sido tu trayectoria como periodista? Una trayectoria bastante larga, te voy a decir, pero no, nunca me había tocado presenciar nada de esta naturaleza, y creo que a la mayoría de nosotros no nos ha pasado, y hasta el momento lo vivimos de manera bastante extraña, ¿no? Hay como una mezcla de ficción y realidad. Por momentos uno exacto. está envuelto en medio de todo esto, pero parece mentira. Ya el solo hecho de tener que estar haciendo el reporte con un tapabocas puesto ya es bastante extraño de por sí. El hacerlo tomando las distancias, el hacerlo higienizándonos una y otra vez para minimizar las posibilidades Conversar de contagio. con personas todo todas eso hace... vestidas de ciencia ficción, ¿no? Como yo creo que recién, cuando haya pasado el tiempo, vamos a poder hacer que esto decante y poderlo comunicar o expresar o hacer un relato bajado a tierra, ¿no? Sobre todo quienes han estado como tú en contacto directo con la historia, con las angustias, con las emociones, que las veías en persona. Mira, yo hace unos minutos, cuando estaba viendo llegar los buses y bueno, toda la parafernalia que eso implica, los vecinos que se acercan y demás, yo decía, bueno, esto dentro de unos años, todo esto que estamos viviendo y que estamos reportando ahora un poco en el ojo de tormenta, quizás lo reviva de otra manera, quizás cuando lo tenga que conversar con mis hijos, que ahora son pequeños, dentro de unos años uno le tenga otra impronta, otra anécdota, y cobre recién noción de lo que fue atravesar por todo esto. Lo mismo les ocurrirá seguramente de manera mucho más fuerte a los médicos, pasajeros, a los gobernantes, por favor, a los pasajeros, ni que hablar, que son protagonistas, pero evidentemente estamos en medio de una situación que es totalmente inédita y que bueno, uno trata de ser parte de esta situación y de relatarla de la mejor manera posible para que la audiencia tenga la mayor cantidad de información y pueda hacerse de ese relato algo que entender, algo que darle sentido, porque no es nada fácil para ninguno de nosotros poder atravesar por todo esto que estamos cursando.
Y de hecho el trabajo que has hecho es excelente, Mariana. Muchísimas gracias a ti por eso. También a Jimena Barbé, Gracias, con quien Victoria, estábamos muy conversando amable. hace un segundo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bien, y justo que hablábamos con Mariana sobre cómo va a decantar ¿no? y cómo va a ser el relato que tendremos y que tendrá cada uno de los protagonistas del episodio Greg Mortimer. Y lo vinculo a la pregunta que hacía antes de ir a tanda, en el bloque anterior, ¿no? ¿Hasta dónde nos cambia el sentido de, bueno, nuestro vínculo con los extranjeros, ¿no? Con todas las polémicas que siempre surgen? Esto no es un tema de inmigración, ya sé que no, pero como uruguayos hay muchos que han sido muy reticentes al recibir a otros, al entender un mundo sin barreras. Y el capítulo del Greg Mortimer interpela, si se quiere, en ese sentido también. ¿Qué pensás, Pepe? Sí, primero déjame decir que, como concuerdo totalmente con lo que dice Mariana, se suele decir que el periodismo es el primer borrador de la historia, y hechos como este creo que lo ameritan en ese sentido. Con respecto a la pregunta que hacías, mirá qué situación. Ayer, Avenida Brasil y Soca. No estaban todos, pero sí estaban los que representaban a 200 españoles que están varados aquí en nuestro país desde que comenzó la pandemia, y el gobierno de España no los está recibiendo. Algunos tienen vuelos mañana, 13 de marzo, en Buenos Aires, la conexión que los llevaría hacia el aeropuerto de Barajas para después llegar a su destino final. Hicieron un reclamo frente a la embajada porque les están diciendo que aquí la Cancillería les abrió las puertas, los atendió, pero que el gobierno español no los está recibiendo, porque dicen, estamos en medio de una pandemia, lamentablemente se van a tener que quedar por allí. Dicen que la embajada les emitió un comunicado con lo que el gobierno español mencionaba al respecto. Poderoso caballero don dinero, como alguien dijo, porque hace 3 días un vuelo desde Carrasco se fue rumbo a España con 235 esquiladores uruguayos. Bien por los esquiladores uruguayos, me adelanto a decirlo, que van a hacer su trabajo a España, en medio de la pandemia. Pero España los recibe a los esquiladores uruguayos y no recibe... La empresa paga el charter. La empresa que los contrató pagó el vuelo. Es un charter. Ayer muchos españoles decían que estaban allí en la puerta de la embajada. Nosotros pagábamos si había lugar en ese vuelo, porque lo que queremos es irnos. Sin embargo, ese vuelo estaba reservado, insisto, bien por los esquiladores uruguayos, que además no mezclar las cosas, de tener un trabajo, van a enseñar. En realidad no van a aprender, van a enseñar cómo se esquila aquí en nuestro país, en España. Pero fíjate cómo... Pero lo que no entiendo son las medidas sanitarias del gobierno español. Bueno, el avión ese que partió, ese vuelo con los 200, casi 50 esquiladores, obviamente tenía todas las medidas de seguridad, y supongo que cuando llegaban a España también se iban a replicar. Pero lo que no se entiende muy bien es por qué este grupo de 200 españoles que están acá varados todavía no tienen la posibilidad de viajar hacia su país. ¿Pero no la tienen porque no hay quien los lleve o no la tienen porque no los van a dejar entrar? No hay quien los lleve. Claro, creo que es un tema de costos yo escuché eso también, era un tema de costos del vuelo, ¿verdad? Bueno, que parece que, pero llama poderosamente la atención que España o sea, que no es un tema pueda sanitario, costear es un charter, tema de costos. Claro, pero no, de lo que quiere, tiene ganas o puede invertir el gobierno español en sus llama la atención. Esto no es una opinión, es un hecho objetivo, una realidad y un reclamo que ocurrió hace unas horas. Quizás al gobierno español le interesa que vayan los esquiladores uruguayos a enseñar cómo se esquila, y no le interesa llevar 200 españoles más para poner en cuarentena. Me parece que viene por ahí. O sea, lamentablemente los gobiernos funcionan como empresas. Entonces, mira la parte económica. Bueno, la única cosa que estamos tratando de revertir. La lógica de un gobierno no puede ser empresarial, ¿no? Y no debería. Hablando de Mortimer cobra más fuerza todavía. Sí, absolutamente. Sí, claro. Bien, hablando de cuestiones económicas, como es la cuenta, ¿no? La cuenta y los números atraviesan muchas decisiones. En concreto, volviendo a nuestro país, hoy por hoy la polémica va en torno a la obligatoriedad del uso del tapabocas para los usuarios del transporte público. Ustedes saben que la medida ya regia para los choferes, no para el personal, para los que suben. Pero ahora, y a partir creo que del jueves, se va a hacer obligatorio el uso para los usuarios. Y claro, se entiende desde la perspectiva de Salgado, ¿no? Justamente como presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte del Uruguay. Bueno, ¿y cómo se va a hacer